Y listo para compartir con ustedes un tema que lo veníamos hablando ahora, pues suena un poco monótono porque es casi de lo único que hablamos, pero es que nos hemos dado cuenta que es lo que más necesitan entender las personas que nos escuchan. Así que no nos cansaremos de hablar sobre este tema, que es la bendita resistencia a la insulina, por qué es importante, por qué tienes que entenderla y por qué todas las personas que sufren de algún síntoma crónico medicado, como la diabetes o la hipertensión, tienen que saber de qué se trata este fenómeno de la resistencia a la insulina. Pónganos, por favor, desde dónde nos escuchan, como de costumbre, para saber exactamente desde dónde nos están sintonizando. Pónganos, si pueden, el país y la ciudad para saber exactamente, pues, desde dónde nos escuchan. Leire, ¿cómo estás? Bien, mira, y de lo que estás diciendo, aunque suene repetitivo, hay muchos síntomas y hay muchas molestias del día a día que tienen que ver con esta condición. No es solamente la hipertensión y la diabetes, que es de lo que más hablamos, sino que hay algunos síntomas, como por ejemplo el cansancio constante, o que todos los días te sientas cansado, o que te cueste bajar de peso, así hagas dietas y te la pases probando dietas todos los meses porque ninguna te resulta, o incluso si tienes hambre constantemente, si necesitas todo el día estar picando porque no te llenas, porque no te sacias, porque tienes hambre constante, estas cosas que parecen tontas y a veces no les damos suficiente importancia, tienen que ver con la resistencia a la insulina. Y por eso nos queremos tomar nuevamente un espacio para hablar de qué es la resistencia a la insulina y cómo se relaciona con síntomas de tu día a día, que no tiene por qué ser la diabetes y la hipertensión. En muchas personas se manifiesta con diabetes e hipertensión, pero antes de eso probablemente te dé síntomas que a veces pasan desapercibidos, como el cansancio, como que no duermes bien en las noches porque tienes que ir al baño, sientes hambre todo el día, entonces estás todo el día con un snack, con una merienda, y eso no es normal. Correcto. Leire, son las típicas preguntas de si te sientes cansado todo el tiempo, si te cuesta bajar de peso aunque hagas dieta, si tienes hambre constante todo el día, si te duele la cabeza y a veces no entiendes por qué y lo que tienes es que estar tomando pastillas para que se te quiten los dolores. Ese tipo de preguntas son como las típicas preguntas que anteceden un cuadro de que se pueda diagnosticar en un consultorio médico, como por ejemplo una triste prediabetes, diabetes tipo 2, la hipertensión arterial. Entonces, claro, hoy lo que le queremos hablar nuevamente es sobre la base de esas enfermedades. Y hay una cosa muy importante antes de que empecemos a hablar, porque les voy a dar ahorita una explicación bien gráfica, y es que en la mayoría de los casos una persona se enfoca en el azúcar o se enfoca en la presión, y no solo la persona, sino el médico, cuando realmente nos estamos olvidando de la enfermedad de base, lo que está haciendo que se eleven el azúcar, la presión, que el hígado se llene de grasa, y por eso queremos traerles nuevamente una explicación sobre este tema de la resistencia a la insulina. Entonces, para comenzar, imagínense un caso de la vida real. Un padre quiere que su hijo le haga caso, quiere darle una instrucción a su hijo y que su hijo le atienda y le haga caso. Y el padre trata de hablar con el hijo, pero el hijo cada vez se vuelve como más, digamos, más resistente, más insensible a la voz y al tono de voz del padre. Y resulta que el padre tiene que empezar a elevar la voz para que el niño le preste atención. Algo bien curioso, ¿no? Pero el niño, aunque el padre eleva la voz, también se empieza a volver resistente o insensible al mensaje que le intenta dar su padre. Y eso es la resistencia a la insulina, pero dentro de nuestro cuerpo. Cuando nuestro organismo, nuestras células empiezan a resistir al efecto de la insulina, el páncreas tiene que producir más insulina para que esa insulina pueda hacer su trabajo. Es exactamente el caso que les acabo de contar. Cuando las células deberían escucharla, pero no la escuchan a la insulina, pues el páncreas levanta la voz, produce más y se empieza a generar una situación donde hay más insulina de la que debería en nuestro cuerpo. Y por eso Leire les va a explicar entonces qué es lo que pasa cuando cuando existe esa situación donde el cuerpo produce más insulina de la normal. Y al final también vamos a decirles cómo saber si tienes esta condición, porque ese es un gran problema, que no sepas, o sea, que no te lo hayan diagnosticado, que seas resistente a la insulina y que no lo sepas. Te vamos a guiar en unos pasos muy sencillos para que sepas en tu caso, que tengas una idea de si eres resistente a la insulina, y al final algunas cosas naturales que puedes empezar a hacer hoy para empezar a revertir esta condición.
Como les decía, la resistencia a la insulina es la causa de muchas enfermedades crónicas. El sobrepeso, la obesidad, el hígado graso, la diabetes, incluso la hipertensión arterial. Pero es la causa también de muchos síntomas que lamentablemente se han vuelto más común de lo que nos gustaría en nuestra sociedad, como lo que hablábamos al comienzo, de repente dolores de cabeza, estar fatigado todo el día, no poder bajar de peso. Todos estos síntomas que se han vuelto muy comunes son consecuencia de este desorden hormonal que se llama resistencia a la insulina. Y normalmente cuando hablamos de resistencia a la insulina, lo primero que se nos viene a la cabeza es la glucosa, porque asociamos, bueno, resistencia a la insulina, incluso los diabéticos, algunos se inyectan insulina y lo primero que pensamos es en glucosa. E incluso confundimos estas dos sustancias. Son cosas diferentes, la glucosa y la insulina. Lo primero que vamos a hacer, ya lo hemos hecho anteriormente, pero es bueno recordarlo, es diferenciar la glucosa de la insulina. La glucosa es ese azúcar que fluye en la sangre. Entonces, cada vez que ustedes se comen algo, un carbohidrato o algo que tenga azúcar, eso va a elevar el nivel de glucosa en sangre. Y eso lo podemos medir. Los que tienen un glucómetro en la casa, si se comen, por ejemplo, un pan, un pedazo de pan y se toman la glucosa en la sangre en tu casa con un glucómetro, van a ver que sube. También te lo puedes medir en el laboratorio. Seguramente la mayoría de ustedes, cada vez que van a hacerse su chequeo anual, les va a aparecer la glucosa y es la cantidad de azúcar que fluye en nuestra sangre. Pero por otro lado está la insulina. La insulina es una hormona que produce normalmente el páncreas. Es decir, es una sustancia que produce tu cuerpo en respuesta a algo que ya les voy a explicar. Y en el páncreas, que es un órgano que está en tu abdomen, hay diferentes células. Están las células alfa, están las células beta. Las células beta se encargan de producir esta sustancia, que es una hormona, que es la insulina. Y cada vez que aumenta la glucosa en la sangre, por ejemplo, porque acabas de comer un pan, tu páncreas va a producir insulina en respuesta a ese aumento de glucosa en la sangre. Entonces vas a producir insulina, ¿para qué? Para que vaya a todas las células de tu cuerpo y que tus células puedan utilizar esa glucosa que está en la sangre. ¿Qué pasa cuando esto deja de funcionar? Se pierde el equilibrio. Deja de haber un equilibrio perfecto entre la glucosa que fluye, producto de lo que comes, y la insulina que necesitas para que las células lo utilicen. Porque si no, las células no van a poder utilizar esa energía y hacer otras cosas que necesitan con la glucosa. Es decir, que la insulina es una hormona que nuestro cuerpo produce y la glucosa, por otro lado, es el azúcar que está en tu sangre, producto de lo que comemos. Y son fuerzas opuestas. Cada vez que se eleva la glucosa, se eleva la insulina para disminuir la glucosa en la sangre. ¿Y por qué disminuye la glucosa en la sangre cada vez que producimos insulina? Porque tus células la están utilizando. Si eso deja de funcionar, llega un momento donde pues ese equilibrio se pierde y empieza a aumentar la glucosa en la sangre porque la insulina que tu cuerpo está produciendo no está generando el efecto que debería tener, ¿no? Entonces ya entendiendo que son sustancias diferentes y que no es lo mismo y que no te puedes medir la insulina en la casa, por ejemplo, o sea, la glucosa es lo único que te puedes medir con el glucómetro. La insulina no la puedes medir en la casa, tienes que ir a un laboratorio y normalmente no la miden, pero podrías pedirle a tu médico que la incluya, incluso a veces la puedes pagar y te la hacen y no es un examen costoso. Y la resistencia a la insulina, que es el problema, es un desorden hormonal, es un desbalance. Se pierde ese balance perfecto que debería haber entre la insulina y la glucosa. Y las células se empiezan a resistir a su efecto. Tal cual Oscar explicaba en ese ejemplo de la vida del día a día, llega un momento donde los niveles de azúcar aumentan a tal punto que tu páncreas empieza a sobreproducir insulina. ¿Para qué? Para lidiar con todo ese montón de glucosa. Pero llega un punto donde las células empiezan a resistir a su efecto. ¿Y qué hace el páncreas en ese momento? Aumenta aún más la producción de insulina para vencer esa resistencia. Y eso no es algo bueno, porque tú dirías, bueno, tu cuerpo está intentando compensar el mal funcionamiento. Sí, lo que pasa es que la insulina
no la quieres tener alta, porque cuando la insulina está por encima de los niveles normales, empiezas a tener otro tipo de problemas, como que subes de peso, retienes líquidos, te empiezas a sentir cansado y una serie de cosas que realmente no son óptimas para tu salud. Oscar, aquí deberías volver a explicar ese ejemplo porque yo creo que más que la explicación que yo doy, la más sencilla es la tuya. Sí, fíjense que entonces la célula es el hijo, ¿ok? Y el padre es la insulina. Entonces el padre le está tratando de hablar al hijo y el hijo cada vez se vuelve más insensible, pierde la sensibilidad ante la voz del padre, ante el estímulo, ya no lo estimula la voz del padre. ¿Y qué tiene que hacer el padre? Tiene que gritarle más fuerte, hablarle más fuerte para que él haga caso. Exactamente está pasando lo mismo. Tienes billones de células en tu cuerpo. Todas esas células tienen un receptor de insulina. Y ese receptor de insulina, que es como una puerta, no admite a la llave. Esa cerradura no está admitiendo que llegue la insulina para abrir la puerta de la célula, porque hay demasiada insulina y cada vez el páncreas lo que tiene que hacer es producir más. Entonces cada vez tienes más llaves para abrir la puerta, pero la cerradura deja de funcionar, porque la célula se está volviendo resistente. Entonces, por más que estás haciendo más llaves, eso no está haciendo el trabajo que debería. Y tú naciste con esa función normal. Tú no naciste con una disfunción metabólica, que sería ese momento en el que deja de funcionar la insulina para abrir la puerta de la célula. Tú no naciste con esa condición. Tú la has ido construyendo en caso de que la padezcas, y para que te hagas una idea, la padecen 8 de cada 10 adultos en Estados Unidos. Tú no naciste con eso. Tú lo fuiste construyendo por tu estilo de vida. Y por eso es una condición, la resistencia a la insulina, que solamente se puede revertir con el estilo de vida. Y ese estado donde tú dices que, por ejemplo, el papá empieza a gritar más para que el hijo lo escuche, eso si lo pasamos a lo que pasa en el cuerpo cuando una persona es resistente a la insulina, es que empiezas a producir muchísima insulina y no es algo óptimo, no es algo que quieres que ocurra. Y es un estado de supervivencia para mantener los niveles de azúcar normales, pero a costa de que tienes muchísima insulina y el problema de tener mucha insulina para compensar esos niveles altos de azúcar es que la insulina tiene otros efectos y tiene efectos en todo el cuerpo porque todas las células del cuerpo tienen receptores de insulina. Correcto. Y en general es una hormona anabólica, hace que todo crezca, hace que aumentes la grasa que guardas en tu cuerpo y eso lleva a que subas de peso y aparezca el sobrepeso, la obesidad, retienes líquido y eso hace que te sientas inflamado y que llegues al final del día con los pies hinchados, pero aparte de eso que tú sientes, esa retención de líquidos va a llevar a que tu volumen de sangre aumente y eso va a forzar a tu corazón a tener que latir con mayor fuerza y ejercer más presión para movilizar esa sangre y eso se traduce en hipertensión. Es bien sencillo de entender realmente. Y eso lo hace tu cuerpo porque tienes demasiada insulina. Porque la insulina, como es una hormona, recuerden que no es el azúcar, es una hormona, tiene efectos sobre otras hormonas. Tiene efectos sobre la aldosterona. Y es una hormona que va a los riñones y le dice a los riñones retén líquido. Y eso va a hacer que te hinches y que te sientas inflamada y aparte que aumente la cantidad de sangre y eh, tu corazón se tenga que esforzar más. También hace que endurezcan las arterias, que dejen de ser tan flexibles, porque como hace que todo crezca, aparte de que aumentas de peso y lo puedes notar, hay una capa que recubre internamente las arterias, que es el endotelio, y cuando hay mucha insulina crece más de la cuenta. Cuando crece más de la cuenta esa capita interna, le quitas espacio para que fluya la sangre y eso pone mayor resistencia para que tu corazón lata normalmente, o sea, con la presión normal. Ese es otro factor por el que la resistencia a la insulina te lleva a aumentar tu presión arterial. También te vuelves más propenso a tener algunos síntomas, como Oscar comentaba, las migrañas, el cansancio constante. También se asocia a la aparición de de quistes en los ovarios en el caso de las mujeres y de uno de los síntomas más fastidiosos para los hombres, que es la disfunción eréctil. Y dentro de esa acumulación de grasa, que les decía que tenía que ver con subir de peso, también hace que tu hígado se llene de grasa y lo dañe. Y aparezca el hígado graso que incluso puede llegar a convertirse en cirrosis.
Ahora, hay algo importante y es que la insulina es necesaria. Todo eso que yo acabo de decir suena muy negativo, pero eso solamente ocurre cuando tienes demasiada. Pero necesitamos insulina. La idea no es eliminar esta hormona de tu cuerpo porque no tendría sentido. Es una hormona necesaria, pero en su justa medida. Y cuando hay más de la que debería, te lleva un desbalance hormonal que trae como consecuencias, bueno, algunas enfermedades como las que les decía, diabetes tipo 2, hipertensión, hígado graso, sobrepeso, obesidad. Ahora, todo esto suena como muy técnico. Vamos ahorita a la práctica, Oscar, y cómo podemos saber en la casa si tienes este problema. Miren, esta es una forma subjetiva de hacer un test en tu casa. Obviamente la mejor forma va a ser ir a un laboratorio. Ahorita lo vamos a hablar también. Pero en tu casa te puedes responder el siguiente test y puedes saber si eres propenso a sufrir de resistencia a la insulina. Primero, si tienes más grasa abdominal de la que te gustaría. Si tienes esos típicos gorditos que no se van, que haces dieta pero siguen ahí, eso es un indicio de que estás acumulando más grasa de la que debería, de que tienes más insulina en tu cuerpo de la que debería haber. Segundo, si retienes líquido fácilmente, sobre todo en las piernas, esas personas a las que se le hinchan los pies de manera terrible y llegan a la casa y prácticamente no pueden caminar. Tres, si tienes los triglicéridos por encima de 100, no de 150, de 100. Cuarto, perdón, si tienes la tensión elevada. Si tienes la tensión elevada, por encima de 12,8 es el número recomendado. Si tienes historia de enfermedad cardíaca, si alguna vez has sufrido algún evento relacionado con tu corazón. Infartos, ACVs. Si tienes ovarios poliquísticos en el caso de las mujeres o disfunción eréctil. Señoras y señores, los ovarios poliquísticos y la disfunción eréctil son resistencia a la insulina de cajón. No tienes que buscar un diagnóstico con el urólogo ni con el ginecólogo. Tienes resistencia a la insulina. Importante, porque es una de las cosas por las que más las personas vienen a nosotros. Es así de sencillo. Si no puedes quedar embarazado, si no puedes tener una salud sexual normal como hombre, eres resistente a la insulina. No te pusiste viejo, eres resistente a la insulina. Solo que nunca te lo han dicho, porque no hay una pastilla para ella. Hay una pastilla para lograr cosas temporales que no sirven de nada, porque después ya no te da resultado, pero no hay una pastilla para neutralizar por completo la resistencia a la insulina. Lo tienes que hacer tú, con cambios en tu estilo de vida, porque te enfermaste de resistencia a la insulina por tu estilo de vida y solo puedes salir de ahí mejorando ese estilo de vida. Y los últimos dos puntos son si tienes manchas oscuras o verrugas, sobre todo en las axilas y en el cuello, y si tomas medicamentos para el azúcar en sangre. Si ya te dijeron que una pastilla por ahí que empieza por MED, que no la voy a pronunciar porque no, ya estamos bien castigados por las redes sociales, pero no la voy a incluso si no te la han mandado porque estás como en el rango gris de la prediabetes, da igual. O sea, es lo mismo. Si eres prediabético o ya diabético, es que sí a esta pregunta. Correcto. Si ya te dijeron, oye, estás en el límite y tu glucosa como que está subiendo un poquito cada año, eres de cajón resistente a la insulina. Tienes dos opciones. O eres diabético tipo 1 y no produces insulina, cosa que es el 5% de las personas que tienen diabetes, incluso menos, o eres resistente a la insulina. Y por eso se está elevando tu azúcar en sangre, porque tu páncreas, a pesar de que le está gritando a las células produciendo insulina, ya tus células no la escuchan. Son insensibles al efecto o al trabajo que intenta hacer el páncreas. Entonces, esos son los 8 puntos para saber si respondiste que sí, a más de uno eres resistente a la insulina. Incluso a uno ya eres resistente a la insulina. Si dijiste que no a todo, pero tienes más grasa abdominal de la que te gustaría, estás acumulando grasa en el abdomen porque eres resistente a la insulina. No porque te pusiste viejo ni porque dejaste de ir al gimnasio 2 meses. Ni porque te dio COVID. Esa es la excusa que tampoco para deberías todo. decir esa palabra porque nos tienen, miren, nos tienen hasta aquí. Puede que un día esta cuenta desaparezca, así que sí, prepárense. No, nos se los tienen digo que en seguir, serio. Nos tienen que seguir por la otra cuenta. Estamos en YouTube, tenemos otra cuenta en Instagram porque ya estamos clausurados en todos lados. Y tú me dices por qué, yo te digo por decir la verdad. Pero ese es el mundo en el que vivimos, ojalá mejore. Pero de verdad se los digo, estamos bloqueados en donde ustedes quieran. Ya estamos asustados, pero aquí estamos, confiando en Dios y en que las personas que nos siguen van a buscarnos donde sea.
Así que por favor háganlo. Cuña, un espacio publicitario. Leire, entonces, para volver, si dijiste que sí a alguna de estas cosas que acabo de decir, Lo más probable es que seas resistente a la insulina. Eso es y eso lo puedes saber ya, porque contestaste sí, no, y probablemente si dijiste a uno, sí a uno, eres muy probablemente resistente a la insulina, y si dijiste sí 2 veces, eres resistente a la insulina. Pero lo deberías ir a confirmar a un laboratorio. Y aquí quiero entrar en un tema interesante, que es ir al laboratorio a medir la insulina. Como les dije, la insulina no la puedes medir en la casa. Lo confundimos y pensamos que el glucómetro mide la insulina. No, tienes que ir a un laboratorio. Y para confirmar el diagnóstico de resistencia a la insulina, deberías ir a un laboratorio y medir tu insulina basal. ¿En qué consiste este examen? Ir a sacarte la sangre en ayuno, por eso se llama basal, en ayuno, y que te midan la insulina. Ahora, cuando te dan los resultados, no puedes confiar en los rangos normales. Normalmente estos rangos son demasiado permisivos. ¿Y cuál es la razón de esto? Que se basan en la normalidad de una población que está enferma. Y Oscar lo dijo, 8 y es casi 9 de cada 10 adultos en Estados Unidos son resistentes a la insulina. Y esa es la normalidad, estar enfermo. Solamente el 12% tienen salud metabólica. Y son números muy alarmantes. Por eso no nos podemos quedar con ese rango que da el laboratorio, que normalmente es entre 3 y 30, 3 y 40 microunidades por mililitro. Es demasiado permisivo. Ahora, ¿cuál es el número que deberíamos buscar? ¿Cuál es el objetivo? Que cuando te vayas a medir la insulina al laboratorio en ayuno, sin haber comido, esté entre 3 y 5. Ese es el rango. ¿Y por qué nos basamos en un rango diferente a los laboratorios? Porque hay muchos estudios, y vamos a dedicar un episodio otro día para hablar de esos estudios. Hay muchos estudios que relacionan tener la insulina en ese rango, entre 3 y 5 en ayuno, con mejores resultados de salud. Y las personas que tienen la insulina en ese rango son sensibles a la insulina y no padecen de estos síntomas de los que les estábamos hablando. Ni tienen diabetes, ni tienen hipertensión, ni son obesos, ni tienen sobrepeso, ni tienen el hígado graso. De hecho, hay estudios que analizan tribus cazadoras y recolectoras, y cuando miden su insulina está incluso más baja, entre 2 y 3. Pero bueno, hay otros estudios que hablan de un rango más amplio, y por eso nuestro objetivo es que esté entre 3 y 5. ¿Y qué tienen en especial estas personas de estas tribus cazadoras y recolectoras? Que no están expuestos a comidas procesadas. Comen lo que cazan, comen algunas cosas que recolectan, frutas, quizás miel, y no presentan estas enfermedades, no existen. No hay personas diabéticas, no hay personas con sobrepeso, no hay personas con hígado graso. Por eso es tan importante no solamente irte a medir la insulina, que para algunos le tendrá que pedir a su médico que lo hagan, para otros lo pagan y se lo hacen, pero después viene la segunda parte, es interpretar ese valor, no quedarse con el rango que te dice el laboratorio, porque ese rango realmente no se correlaciona con personas saludables, se correlaciona con personas con enfermedades. correcto. Al final, y pasa con casi todos los laboratorios, miren, los triglicéridos te dicen que es hasta 150 y realmente no deberías tenerlos por encima de 100. Las enzimas hepáticas ALT y AST que hablan del hígado graso, te dicen que la puedes tener hasta en 40 y en realidad no las deberías tener muy lejos de 20. Entonces, como la población se ha ido enfermando, gracias a que aparecieron cosas que no deberíamos comer y que no deberían existir, eh, la población se ha ido enfermando y nos hemos relajado con los rangos. Entonces vamos subiendo los rangos. El único rango que bajamos es el del colesterol para mandarle más estatinas a la gente. Pero los demás rangos se han elevado todos y hemos sido permisivos y dicho, bueno, ¿sabes qué? Como ahorita todo el mundo está enfermo y ya nadie puede tener las enzimas hepáticas en 20, vamos a decir que hasta 40 es normal. O como ya todo el mundo tiene la insulina disparada, que además ni se mide ni se le presta atención y es el valor más importante para saber cómo está funcionando tu metabolismo, vamos a ponerlo hasta 30 porque ni siquiera lo entendemos muy bien, entonces vamos a decir que hasta 30 es normal. No, señores, después de 5 ya estás produciendo más insulina de la que deberías. Tú no quieres que tu páncreas trabaje más de lo que él necesita trabajar, porque vas a acabar en un diagnóstico tardío de cosas como la diabetes o la hipertensión, para lo que te van a mandar una pastilla para el resto de tu vida, además.
Tú no quieres tomar una pastilla para el resto de tu vida, que no va a resolver ningún problema, porque si te diste cuenta, el problema no es tener la presión alta ni el azúcar alta, sino tener resistencia a la insulina, que es producto del estilo de vida. Tú no puedes tratar de apagar el fuego que genera una enfermedad que es producto del estilo de vida con pastillas. No tiene sentido. Tienes que matar esa culebra por la cabeza. ¿Y cómo se mata esa culebra? Con el estilo de vida. Porque esa culebra nació de un estilo de vida incorrecto. La única manera de arreglarla es aplicándole un estilo de vida correcto. Y por eso muchos de ustedes siguen esta cuenta porque van al médico y no les dejan de mandar pastillas. Es decir, que el problema no está mejorando. Cada vez está en todo caso peor. Porque las pastillas no lo mejoran. Tan sencillo como eso. Tú no haces nada con bajar tu azúcar tomando una pastilla para bajar el azúcar. ¿Por qué? Porque se te va a volver a subir si dejas de tomar la pastilla. Entonces el problema no es si la bajas o no, el problema es que se te está subiendo todas las mañanas, cuando no debería, o todos los días a lo largo del día. Conciencia con esto, porque vas a seguir dando vueltas como un hámster. Si no haces algo poderoso en el día a día, vas a seguir dando vueltas como un hámster. Leire, pasamos con las cosas que pueden hacer para revertir este problema. Sí, Las más importantes. Obviamente, aquí hay mucha tela que cortar, sí, pero les no. vamos a dar lo más poderoso, lo que puedes empezar a hacer hoy y vas a ver resultados en 3 días, Y literalmente. antes de que lo digas, creo que lo más importante es entender que una persona se vuelve resistente a la insulina por lo que come. Eso es lo que más peso tiene. Hay otras cosas, y lo están mencionando ahorita, hay problemas autoinmunes, hay problemas genéticos, hay muchas cosas. La mayoría de las enfermedades son multifactoriales y no se dan por una sola razón. Hay muchos factores, pero el que más peso tiene cuando hablamos de resistencia a la insulina es la alimentación. Por eso es que los 3 pasos más sencillos, así suenen tontos, pero es que a veces la gente no lo cumple. Entonces te dice, no, es que yo no como azúcar, pero entonces te empieza a contar que come pan, arepa, pasta, esa es la base de su alimentación. Entonces te vamos a decir 3 cosas que puedes empezar a hacer hoy mismo, que si tú de verdad eres estricto, vas a ver resultados muy rápidos. Correcto. Oscar, díselos. Y ni siquiera les voy a decir que eliminen el arroz y la papa. Incluso puedes seguir comiendo esas cosas, pero Bueno, no te vas a curar, pero vas a ver mejoría. Sí, sí. Solamente haciendo estas 3 cosas vas a ver mejoría, aunque sigas comiendo otras cosas que por ahí te dicen que son malísimas. No las estamos promoviendo, pero realmente la manera más rápida de mover la palanca y de ver resultados en tu salud es haciendo estas 3 cosas que te voy a decir. Y ya las hemos dicho 200.000 veces y van a seguir diciendo esas mismas cosas las 200.000 veces siguientes que estemos en un episodio. ¿Por qué? Porque es lo que más abunda en un supermercado. Y son los aceites industriales de semilla, soya, canola, maíz, girasol, etcétera. Y todo lo que contenga eso. Correcto, porque tú te puedes buscar unas papitas o unos snacks que no tienen gluten, pero el aceite que van a tener es aceite de semilla. Entonces lo tienes que eliminar. Tienes que eliminar el pote amarillo y los productos que lo contienen. Entonces, si vas a seguir comiendo papa, por ejemplo, hazla en tu casa. No compres unas papas fritas, porque van a tener aceite de los que Oscar está hablando. Segunda cosa que vamos a eliminar, azúcares y endulzantes. Señores, si hay una comida que a ti no te gusta porque no sabe dulce, tienes que sacarla de tu vida porque te está controlando. Por ejemplo, Oscar, es que yo el café solo me puedo tomar con azúcar. No tomes café, porque es que no te gusta el café. La verdad es que no te gusta. Oscar, es que tú sabes que el pan dulce me tiene loco. Bueno, el pan dulce tiene 2 de las peores cosas que hay en el mundo. Y capaz lo hacen con grasa vegetal también. Pero las 2 peores cosas son las harinas y los azúcares. Entonces tienes un problema. Si hay una cosa sin la que tú puedas avanzar, por ejemplo, es que yo no puedo empezar el día sin comerme un pan dulce con un café. Tienes un problema con el pan dulce. Lo tienes. Otra cosa que tú lo quieras afrontar, pero lo tienes porque no te está dejando vivir. Entonces tú tienes que arreglar la relación que tienes con eso para poder avanzar. Y de repente después comerlo de vez en cuando. Pero es que tienes un problema que no te está dejando avanzar con esa comida. Y ojo con eso, azúcares. Y cuando es azúcares hablamos de stevia, de monk fruit, de eritritol. De nuevo, nos pueden criticar y nos pueden decir que ustedes no están dispuestos a hacer eso. Y ese es su problema, porque aquí todos somos adultos. Nosotros les estamos diciendo lo que funciona de verdad para que tú digas, cambié mi vida. Ahora, si tú dices, no, es que yo sin stevia no puedo vivir, sigue comiendo stevia. Da igual.
Y lo tercero que deberías eliminar son harinas. Y harinas no solamente de trigo, de maíz, porque solemos demonizar las harinas de trigo y de maíz. Y está bien. Pero es que entonces decimos, yo no como harina de trigo o de maíz, pero como harina de almendras o de O de coco, avena, o o de avena, de o de arroz, o de cualquier garbanzo. cosa. Eres adicto a las harinas. ¿Te has puesto a pensar eso? Que te dicen, la harina es mala y tú le buscas una salida fácil, que es comerte otra harina. Entonces, las tres cosas, yo le llamo los jinetes del apocalipsis. Azúcares, harinas y aceites industriales de semilla. Señores, si esas tres cosas no existieran, esta cuenta no existiría. Esto de sin pastillas no existiría, porque la razón por la que estás tomando pastillas es porque comes esas tres cosas. Y si no las comes hoy, las comiste durante mucho tiempo. A veces hasta escondido y no te das cuenta. Porque cada vez que vas a un restaurante estás comiendo aceites, harinas y azúcares, aunque tú pienses que no. Las estás comiendo en las salsas, en la plancha en la que cocina el chef, En en el los aderezos, empanizado. en el empanizado el acompañante que te comes con la carne o con el pollo, lo estás comiendo. Y es un negocio, vender aceites, harinas y azúcares. Todo sabe muy bien, todo es adictivo, no puedes dejar de comerlo. Esos son los tres pasos que ojalá le presten atención y Leire, me están haciendo llorar aquí otra vez. Mira esa última pregunta. Sí, nos cerraron la cuenta de TikTok. Pero tenemos otra. Yo el otro día se las puse en las historias. Hoy la vamos a volver a poner para que nos sigan. Va a tener el mismo contenido, pero bueno, con otro nombre. Y también tenemos otra cuenta alterna acá en Instagram. Se Que llama Método Sin Pastillas, la otra cuenta de Instagram. Y la de TikTok se llama Metabolismo Regenerativo. Ay. Si alguien conoce a alguien en TikTok con el que podamos hablar para explicarle que lo que estamos diciendo es cierto y que tenemos las pruebas y que no estamos diciendo mentiras, no se imaginan lo bien que le harían al mundo si nos facilitan un contacto. Nunca le hemos pedido, Leire, por cierto. Si alguien conoce a alguien en TikTok, por favor escríbanos un mensaje directo porque nosotros no estamos diciendo mentiras. Estamos diciendo algo que perjudica a algunas personas, pero que ayuda a la sociedad. Y eso a veces no es un negocio. y que nosotros lo vemos todos los meses. O sea, no. Correcto. Tenemos los pelos del burro en la mano, básicamente. Leire, ¿qué nos puedes decir sobre los medicamentos para la resistencia a la insulina? Porque este es un tema que hay que hablarlo para cerrar. ¿Qué pastillas puede tomar una persona para vencer la resistencia a la insulina? No, no hay pastillas, ese es el detalle. No existe ninguna pastilla para disminuir esta resistencia a la insulina y revertirla, pero puedes cambiar tu estilo de vida, que para algunos será un camino un poco más difícil y largo, pero es la única solución que existe. Y nosotros a lo único que nos dedicamos, aparte de subir contenido y grabar y los episodios de YouTube, todo, nos dedicamos todos los meses a ayudar a un grupo pequeño de personas que están durante 4 semanas con nosotros. ¿Y qué les enseñamos durante esas 4 semanas? Bueno, les enseñamos a comer, a cambiar su relación con la comida, que es súper importante porque es muy fácil y de hecho ustedes se pueden meter en nuestra página web y van a encontrar una lista de compras. Te la puedes descargar y ahí está lo que tienes que comer. Pero eso es muy diferente a lo que hacemos durante esas 4 semanas, donde nos reunimos casi todos los días de forma grupal, ya sea Oscar y yo con el grupo, Oscar con el grupo, yo con el grupo, o Wilson, que es el psicólogo clínico que nos apoya en la parte de mentalidad, porque es muy importante. Más allá de lo que comas y lo que dejes de comer, es la relación que tú tengas con la comida. Entonces, durante esas 4 semanas, les ayudamos a cambiar su estilo de vida para revertir la resistencia a la insulina y que baje la glucosa y la tensión en un futuro. No les voy a decir que en 3, 4 semanas todo el mundo deja los medicamentos, es irreal, no puedes comparar una persona que le acaban de recetar un medicamento hace una semana versus una persona que lleva inyectándose insulina 3 años. Son procesos diferentes, pero durante esas 4 semanas les damos el acompañamiento y la información necesaria para que cambies tu vida y mejores tu salud. Y les cuento que estamos en la semana 3 del programa, duran 4 semanas. El próximo programa empieza el 10 de marzo, lunes 10 de marzo, y si están interesados, ¿dónde pueden ir, Oscar? Sinpastillas.com. Miren, Sencillo. Betty, yo tengo tu número, yo te voy a escribir, yo te tengo en WhatsApp. Oye, Yo te voy a Betty. escribir ahorita porque has preguntado varias veces sobre la página y eso, yo te voy a escribir.
soy yo, no soy un scam ni te voy a robar nada. Te voy a escribir por WhatsApp para que me respondas y si quieres Ya, conversamos. claro. Porque ella estaba en contacto con nosotros, está interesada, creo Ok, que en el ok. programa. Entonces, señores, Buenísimo. miren, de verdad que los apreciamos muchísimo. No, hemos tenido un mes horroroso desde que pasó eso de TikTok y para nosotros es un canal más importante de lo que pensábamos. De hecho, tenemos más seguidores en TikTok que en Instagram y nos cortaron un brazo ahí. Entonces, esto no es para que sientan lástima por nosotros, aunque lo pueden hacer, nos pueden mandar un abrazo digital, pero es para que estén pendientes de nuestro contenido si les importa y traten de seguirnos Y nos sigan por por esas todos dos lados. cuentas. Ajá. Ahorita tenemos un proyecto de publicar 2 videos semanales por YouTube para que nos sigan en YouTube también, buscan Sin Pastillas y les aparecemos. Estamos empezando a escribir artículos para estar en Google también, tenemos ese proyecto. Estamos haciendo muchas cosas nuevas para tratar de mantenernos vivos y que no nos ahoguen y nos quiten todo el oxígeno, porque sabemos que hay muchos de ustedes que necesitan escuchar esto. Necesitan escuchar un mensaje sincero, con evidencia científica de que funciona y donde todos los días le tratamos de dar un poquito de, ¿cómo se diría? De dinamismo a nuestro contenido para que les guste cada vez más y sea para ustedes más fácil de aplicar cada vez. Hay una lista de compras, no la enviamos, sino que ustedes se las descargan porque la página es sinpastillas.com/compras. Entras ahí, llenas un formulario sencillo y te llega a tu correo la lista, ¿ok? Bájensela por ahí porque nosotros no se la enviamos a nadie. Imagínense, ya esa lista tiene como 20.000 descargas, no podemos estársela enviando a cada persona, sino que se hace por esa vía, ¿ok? Entonces, cualquier información en sinpastillas.com. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene